Saludamos a la doctora Doni Sommer. ¿Está pronunciando bien, doctora? Bien enfrente, recuérdeme, acá. Perfectamente. Bueno, Sommer, porque ya dijimos Summer es... No, sería con U. ¿Eh? Summer sería con U y es Summer porque es con O. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Qué gusto poder verla de nuevo. Muy bien, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y en Paraguay en general. Gracias. Y nuestro querido amigo, el doctor José Molinas, director del Instituto de Desarrollo. Hola, José, un gusto tenerte aquí. Hola, Oscar, hola, Menchi, hola, Fito. Realmente un placer estar con ustedes. Bueno, supongo yo que a veces tenés la oreja caliente, ¿verdad? Porque decimos, nos acordamos tanto de José y siempre te mencionamos, porque en algún momento vamos a tener que sentarnos a evaluar contigo fuera de una gestión del gobierno del Estado acerca del Plan Nacional de Desarrollo que viste, porque uno cuando entró ahí y después ve que ese proyecto que uno comenzó a impulsar está funcionando o no, si cuántas de las cosas que tenemos en ese Plan Nacional de Desarrollo están realmente funcionando, va a ser un momento importante. Y mientras tanto, José, en este sector de su actividad, esta es una actividad privada particular, José, ¿verdad? Nunca Sí. más estuviste en función pública. No. Nunca. Estoy concentrado en la academia ahora con el Instituto de Desarrollo, dedicación total. Uh-huh. ¿Y qué característica podés recordar a la audiencia que te ve y que te escucha tiene el Instituto de Desarrollo para después hablar una vez más acerca de la presencia de la doctora Doris Sommer con nosotros aquí? Muy bien, el Instituto de Desarrollo es una institución de educación superior. Creada en el 2001, en el 2006 se le da el estatus de institución de educación superior. Como ustedes saben, un instituto de educación superior es lo mismo que una universidad, lo único que se concentra en un área del conocimiento y las universidades en múltiples áreas de conocimiento, ¿verdad? Nosotros estamos concentrados en ciencias sociales, específicamente en economía, en gestión y en desarrollo. Y como institución de educación superior tenemos 3 líneas de trabajo, como tienen las instituciones de educación superior, que es los programas de formación de docencia, la investigación y la extensión, que es la contribución de la institución de educación superior a su comunidad. Entorno, a su comunidad. Entonces, todo lo que hacemos con Doris se marca en estos tres campos, ¿verdad? De docencia. De hecho, hay un entrenamiento para hacer la docencia con pedagogías activas, más efectivas, que propician el aprendizaje, la ciudadanía y la innovación. También hacemos investigación porque nos interesa ver cómo estas herramientas se van absorbiendo, y la contribución. Ahora estamos trabajando juntos en apoyar al Ministerio de Educación en el plan de transformación educativa, ¿verdad? Que es realmente lo que decía Oscar. En el 2014 nos planteábamos avanzar hacia una economía del conocimiento. Sí. Y en el 2018 se toma el examen de PISA, y el 91% de nuestros chicos de 15 años aplazados, ¿verdad? Y que después viene la pandemia, que empeora todavía más la situación, ¿verdad? Entonces, si en prepandemia estaban 91% aplazados en matemáticas, con la pandemia que empeora, estamos en una crisis gravísima, y que nos impide avanzar hacia esa visión que el país construyó, ¿verdad? Entonces, en eso estamos también trabajando conjuntamente con... Un agregado nada más, cuando de nuevo se plantea, y hay una memoria muy limitada acerca de cuál sería ese tercer eje de la economía que nos quite del apuro del tema del clima, del tema de los commodities, ¿verdad? Y los precios internacionales deprimidos que afectan pero enormemente a nuestra economía. Entonces recordamos este capítulo. Es decir, construir una economía sobre la base del conocimiento, y esa fue siempre una preocupación de José Doris. Ha colaborado y sigue colaborando con el tema porque todavía no... creo que nosotros rescatamos a veces islas, personas que individualmente uno ve están emergiendo y como que vamos a arrancar en muchos de los campos, José. ¿Qué decís vos a eso? No, Mira, hay talentos, y hay que... Está la llama viva todavía y hay que continuar trabajando, ¿verdad? Sí. Porque a veces queremos ver lo más concreto,
que es la agricultura que está tecnificada, la ganadería que se está tecnificando cada vez más, pero sabemos que hay un contexto a nivel global, que estudios que nos decían ya en el 2018 que para el 2030 el 60% de las ocupaciones como conocemos van a desaparecer. Uh-huh. El poder de la automatización, de la inteligencia artificial es tal que van a desplazar muchos trabajos y van a crear otros trabajos. Y tal vez de mayor calidad, pero para aprovechar ese cambio hay que prepararse, ¿verdad? Y uno se prepara con ciencia, con tecnología, con ingeniería, con aprendizajes, ¿verdad? Con innovación. Y si tenemos la señal de que el 91% de nuestros chicos están aplazados en matemática y se empeora y no se hace nada, el tren nos va a pasar por encima y lo que no podemos permitir es que digamos, se den como fenómenos aislados, ¿verdad? Como muestras, pero no como una cuestión que no organizada, sea estructurada. Claro, y que no estemos hablando de excepciones, que de hecho siempre existen, sino siempre hubo. De una política pública, ¿verdad? Que apunte a cambiar el modo en que aprendemos, lo que tenemos que aprender, porque eso es lo que definitivamente nos están diciendo las evaluaciones que hacemos como país, tanto PISA en Desarrollo como el SNEP o cualquier otra, que definitivamente así como vinimos llevando adelante los procesos de aprendizaje, no estamos logrando acercarnos siquiera a esa economía del conocimiento, ¿verdad? Doctora, ¿cómo desde afuera, digamos, desde afuera, de tanto en tanto con nosotros aquí, que es un gusto charlar contigo, ¿cómo ves nuestra situación? Es decir, ¿cómo ves este escenario que acabamos de describir y cómo tenemos que ir hacia adelante con esta idea? Lo que yo veo a nivel internacional es una crisis general. Si uno piensa que en un país, acabo de llegar de Chile, en un país como Chile, entre la gente alfabetizada, que no es todo el mundo, tiene buena comprensión lectora, 15%. Y eso es lo que sé que es más o menos la tasa a nivel internacional. Entonces, si la gente lee y no entiende, tampoco saca buenas notas en PISA y no hay avances, porque si uno no procesa lo que lee, es como si no leyera. Entonces yo veo que es una crisis internacional, global. Junto con eso hemos visto que por culpa del COVID y del encierro, las tasas de depresión entre los estudiantes están alarmantemente altas. Depresión, ansiedad, suicidio entre los jóvenes es un problema internacional. Entonces, yo diría que en Paraguay ustedes tienen unas grandes ventajas. Primero, tienen líderes experimentados y creativos, como es nuestro colega José y otros líderes que he conocido. Es un país pequeño donde un cambio de política tiene un efecto bastante notable en poco tiempo. Y en parte es por eso que me han ganado a mí tanto apego, porque yo voto por Paraguay en esa pantalla general que es la crisis mundial. Yo creo que aquí hay los elementos para sacar adelante grandes proyectos. Sí. Pero ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos a generar? Es cierto, yo creo que es muy interesante lo que dice Doris, de que la dimensión del país también ayuda a pensar que el impacto que pueda tener, algo que podamos implementar de manera orgánica, pero de manera rápida también, puede ser fantástico, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las resistencias o dónde vos ves que hay mayores resistencias a decir, bueno, emprendamos ese camino, ¿verdad? Cambiemos de rumbo? Sí. ¿Dónde te parece que están las mayores resistencias a hacerlo? ¿O los mayores problemas? Bueno, yo creo que ustedes y José tienen mayor información, mayor experiencia. Lo que yo sí sé, con mi experiencia con maestros y directores de escuela, porque allí tiene que empezar,
es que a los adultos nos gusta mandar. Y en el aula de clase es muy fácil seguir siendo la voz cantante. Y si compartimos otra vez a nivel global la idea de que el niño o el joven, la joven, tiene que ser el centro de su propio aprendizaje, tenemos que soltar un poco esa costumbre de mantener el control a todas horas. O sea, por una parte decimos que el joven tiene que motivar su propio aprendizaje, y por otra parte damos un plan detallado de lo que va a pasar en el aula. Y esa contradicción se puede sanar, pero por ahora es una contradicción. Llego en un momento en que Paraguay está considerando su plan educativo, ¿no? Su plan de transformación educativa. Transformación educativa. Y eso es un momento prometedor, porque el país se pone como desafío cambiar quizás las relaciones también en el aula, no solamente la currícula. Pero de eso sabrá hablar mucho más José. José, ¿cuál es el desafío a propósito allí de ese modelo que habla Doris? Sí, yo quisiera tocar el modelo, pero antes me gustaría volver a la pregunta de Menchi, ¿por dónde empezamos? Y nosotros no nos pusimos a teorizar mucho por dónde empezamos, pero básicamente nuestra acción nos está diciendo que tenemos que empezar en las aulas. Sí. Y con los maestros. Con los estudiantes, principalmente, ¿verdad? Y con los maestros, en las aulas y en las ciudades, en las comunidades. Son los dos elementos que pueden ser más transformador, porque son elementos cotidianos. El que se está formando, el que está aprendiendo en la educación formal, cualquiera sea el nivel, desde la educación inicial hasta la educación universitaria, va a aulas y la idea es que vaya y aprenda, ¿verdad? Que no solamente vaya y no genere el aprendizaje. Y si bien tenemos una población significativa, hay cerca de 1.500.000 estudiantes, ¿verdad? En un país de 7 millones, el 20%, hay un 80% que no está en aulas, ¿verdad? Y que también tienen que ser parte de ese proceso. ¿Y cuál es la dimensión más cercana de las personas? Donde uno pasa el tiempo, donde vive, donde se va a comprar, en la ciudad o en las comunidades. Entonces son dos espacios donde se generan aprendizaje, donde se genera ciudadanía, donde se genera innovación. Entonces nosotros queremos pensar en una escuela creativa y en una ciudad creativa, y que genere innovación, que genere ciudadanía a través de la participación. Y básicamente esos son los elementos que estamos propiciando. ¿Dónde empezamos y cómo lo hacemos? Bueno, de hecho, por eso, el tema principal del que tenemos que conversar hoy, más allá de disfrutar de la charla con Doris, es este diplomado que están llevando adelante dirigido a líderes municipales para innovar en políticas públicas. Y yo recuerdo que ya Doris, en aquella oportunidad que nos visitaba, hablaba de algo que a mí me parecía muy interesante, cuando hablaba del pretexto, ¿verdad? Que es el famoso programa de formación basado en las artes para profesores de alfabetización, pensamiento crítico y ciudadanía. Entonces, es aplicar un poco esto, ¿no? También a nivel de los municipios, de las ciudades, pero siempre a través del arte, siempre a través de alguna actividad creativa. Digamos que ese es un poco el foco de la cuestión, Doris. Sí, lo que queremos ofrecerles a los funcionarios públicos es el complemento a lo que ya conocen como cultura. Cultura tiene dos definiciones opuestas, inconmensurables. Y aquí cito a un buen teórico británico, Raymond Williams, que dice en su libro, que se llama Palabras Clave, que cultura quizás es la palabra más difícil. ¿Por qué? Porque quiere decir, como dice, dos cosas opuestas. Un científico social y nuestros funcionarios públicos suelen ser egresados de programas de economía, política, quizás sociología, pero no de música e historia de artes.
Entonces, un egresado de un programa de ciencias sociales entiende cultura correctamente como un legado, como un conjunto de prácticas y creencias compartidas, ¿sí? Pero si uno complementa eso con la definición de los artistas y humanistas, tiene una dinámica, porque la primera definición es estática. ¿Cómo entiende un humanista o un artista la palabra cultura? Es la plataforma para romper todos los paradigmas, todo lo compartido, todo lo esperado. Interrumpe. Son dos definiciones opuestas. Y si nosotros podemos, como digo, complementar la primera definición con la segunda, tenemos un dinamismo. Los artistas no solamente crean cosas, objetos, participan y nos ayudan a participar en procesos de pensar críticamente, de incidir, de ajustar un paradigma que ya no funciona, de entrar en el aula. De desecharlo incluso. Ajá. De entrar en el aula y decir, yo me formo como parte del círculo y no me paro más, ustedes hablen. ¿Sí? Eso ya es una interrupción bastante audaz y eficaz. ¿Sí? Entonces, allí se dan la mano el certificado para compartir, como digo, con los funcionarios públicos esa otra cara dinámica del arte como vehículo del cambio, no como producto. Y lo que hemos logrado en muchas instancias hacer en el aula, de crear una cultura creativa y no estática. Me llama la atención el planteamiento del concepto, porque hace poco tuvimos una experiencia en Fernando de la Mora, en una ciudad aquí de la zona metropolitana, con la modificación de una rotonda, una circunvalación en una calle muy transitada, y arquitectos, artistas hicieron un paseo en ese lugar y modificaron el tránsito vehicular. Y generó toda una polémica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los conductores tenían que cambiar, digamos, el sentido en el que normalmente manejaban. Y los arquitectos, los artistas que participaron, defendían el proyecto y decían, este es un espacio para la gente, esto cambia el paisaje en la ciudad. Me imagino que tiene algo que ver con eso, de las ideas creativas, de las innovaciones en la ciudad. Sí, cómo no. La pregunta que yo tendría al respecto es que si la gente aprovecha esos espacios o si se ha quedado como buena idea de los artistas y arquitectos, porque a veces las ciudades acuden a los arquitectos y a veces a los artistas en general para imaginar un cambio, para hacer algo creativo, pero cuando no es un cambio participativo de los ciudadanos, se queda ahí la infraestructura y no entrega el cambio deseado. Eso lo hemos visto en muchas instancias, con Habitat de la ONU, con el proyecto incluso de Sergio Fajardo en Medellín. Hizo un hermoso proyecto de bibliotecas, parques, y los edificios no se dedicaban a la lectura. O sea, la infraestructura no basta, hay que enamorar al pueblo para usar esos espacios. Entonces, yo pregunto desde mi lado de la mesa si ha funcionado. Y si no, que involucren a los ciudadanos a imaginarse cómo. Estaba leyendo que participan de estos, no sé si es un curso, ¿cómo se puede? Seminarios. Están participando, fíjense los nombres que voy a dar: Coqui Ruiz, Mabel Causarano, la arquitecta, Luis Aram, bueno, Doris por supuesto, ¿verdad? Y me pongo a pensar solamente en dos ejemplos que me parece que la gente los tiene de manera muy asequible. Coqui Ruiz, todo lo que ha generado, ¿verdad? Con su creatividad,
con un trabajo comunitario. Con un trabajo comunitario, por Sí. eso a eso me refiero, en donde la gente participa de los talleres que lleva adelante. O sea, no es una idea de Coqui que le traslada a la comunidad en Misiones, en el departamento de Misiones, sino que hace que la gente se empodere de ese tipo de actividades y las hace suyas. En el caso de Luis Arán también, Claro. con Sonidos de la Tierra, ¿verdad? Como él fue llevando la idea, porque además después en cada comunidad donde se genera esta actividad de darle a los niños y jóvenes la posibilidad de ser luthiers y fabricar sus instrumentos y después, obviamente, organizar una orquesta en el pueblo, en esa comunidad, lo que hace él con eso es que después también ellos tengan la obligación de hacerlo sustentable. O sea, hay que seguir trabajando para que eso continúe en el tiempo, ¿verdad? Me parece que contando estos dos ejemplos podemos justamente entender acabadamente de qué se trata lo que plantea Doris, ¿no? Sí, y eso, lo del certificado ha sido por inspiración de José Molinas, Uh-huh. porque no solamente es este amigo y socio de Coqui Ruiz y de Luis Arán, Uh-huh. había sido ministro de Desarrollo Exacto. Económico y Social. Entonces, José, ¿por qué no cuentas un poco de tu despertar frente al recurso del arte participativo? No, realmente yo descubrí lo del el poder que puede tener el arte participativo en políticas públicas cuando salí del gobierno, ¿verdad? Ajá. Y empecé a interactuar con Doris, empecé a mirar y pensar lo que hace Coqui Ruiz, Luis Arán, y le empecé a dar sentido al escucharla a Coqui explicar. Empezaron a tener sentido, cosas que yo antes no entendía, ¿verdad? Si los retablos son tan lindos, ¿por qué hacen con maíz que se va a pudrir enseguida, ¿verdad? O por qué hace porque Con básicamente semillas. Con semillas, ¿verdad? Porque básicamente a él no le interesa la obra per se, sino le interesa el proceso. Entonces el arte definido como proceso es un elemento sumamente nuevo. O sea, las orquestas suenan bien, pero el proceso que está construyendo en las comunidades, el involucramiento que hace Tierra Nuestra para movilizarle a la gente, movilizarle a la sociedad para construir este espacio es principalmente un proceso. Entonces ese arte como proceso es una invitación a innovar, es una forma de innovar, es una educación para la innovación, y encima que trabaja mucho no solamente la parte cognitiva de la razón, como lo hacemos en ciencias sociales, sino también la emoción, Claro. que como te dice la neurociencia ahora, que sin emoción no hay aprendizaje, ¿verdad? Entonces sí. el hecho de combinar las herramientas analíticas más duras, rigurosas y también un poco más aburridas de ciencias sociales con el arte participativo Claro. como proceso, creo que es un ganar Totalmente. tremendo, ¿verdad? Yo incluiría en la lista a los chicos de Reacción PY, Ciudad del Este. Esa fue una iniciativa de control de jóvenes estudiantes que querían saber qué se estaba haciendo con el dinero producto de royalties y de compensaciones de nuestras hidroeléctricas, cómo estaban usando ese dinero las autoridades. Llegaron a crear una conciencia enorme que internamente, no sé cómo se llama eso, entre comillas, exportan el modelo a otras ciudades. Ya están en Encarnación, están en Asunción, creo que ya desde el exterior también están siendo llamados para que den su experiencia. Hicieron un empoderamiento en los jóvenes de control de la cosa pública, del dinero. Ese es un modelo también súper interesante. David Riveros, creo que lo conoces. Sí. Lo conozco, hablé un par de veces con él, pero realmente deberíamos acercarnos Es más. tremendo, sí. Bueno, hay otro ejemplo cercanísimo, el barrio San Jerónimo. El barrio San Jerónimo. En el que tuvo involucrada toda la comunidad, ¿verdad? Quiero pedir a la audiencia de NPI, nosotros nos quedamos en esta sabrosa conversación porque ellos tienen un turno tarde. Gracias por la atención. Nosotros continuamos en la radio, sí. Disfruten de la programación de ustedes. No, ¿qué decías? ¿Que estuviste en...? Sí, mira, hay un elemento que también es nuevo para mí en relación, que la definición del arte, no solamente el arte participativo, cuando uno le ve el trabajo tremendo que hace Coqui Ruiz o Luis Arán, uno dice, bueno, esto es arte, ¿verdad? Cuando uno ve el trabajo de movilización de los jóvenes que crean una aplicación para monitorear la cosa pública, no todos dirían que es arte, ¿verdad? No es arte. Pero, sí. No,
es arte, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vos sabés que... De acuerdo a la definición de Doris. Pero Ya voy a hacer un poquito más... esa definición. Voy a ser un poquito más chismoso y le voy a decir que Doris me contó que estuvo en Chile con el decano de la Facultad de Ingeniería de Harvard, y que él es físico y químico, ingeniero físico y químico, y él se presenta como artista porque hace física, hace química, ¿verdad? Y además es músico y hace cerámica, ¿verdad? Pero el hecho de crear algo es ver el arte, claro, como proceso, ¿verdad? Y bueno, el proceso creativo, ¿verdad? Sí. El proceso creativo. Viene enfrente, ahí. Sí, o sea, ver un paradigma y romperlo, dejarlo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Y eso aquí aludo a John Dewey, el filósofo del pragmatismo. ¿Cuál es la diferencia entre un mecánico y un pintor? El material que usa. Es la única diferencia. Porque el mecánico tiene que ingeniarse para sacar el resultado o innovar como quiere. ¿Sí? O dejarse sorprender por una combinación de tuercas aquí y el pintor de colores allá. Pero él defiende mucho la palabra innovación para querer decir arte. Qué interesante que es, y cómo ahí tenemos que hacer un cambio brutal también, sobre todo en lo que es, digamos, el esquema que tienen hoy, por ejemplo, las escuelas y colegios, tanto públicos como privados, de lo que es el arte, ¿verdad? No como un proceso creativo la mayoría de las veces, sino como la repetición de estereotipos, ¿verdad? Entonces, eso sigue siendo tremendamente estático, o sea, ahí no hay ningún proceso creativo, porque es simplemente repetir algo en la música, en la danza, en las artes plásticas, copiando, o sea, sin siquiera dejar a la creatividad de ese chico, de esa chica, de ese joven. Debe haberme. No, pero es muy poco todavía. Oscar, yo veo, porque, ¿sabes qué? Veo lo que son las actividades de fin de año de muchas escuelas y colegios, y hay excepciones, por supuesto, pero todavía hay como una intención de que el joven repita algo. Así como cuando hay maestras y maestros que todavía, cuando un chico encuentra la solución a un problema por otro camino distinto al que ella está mostrando o al que ella está enseñando, sí, o él está enseñando, automáticamente hay una reacción de decirle al chico que está equivocado. Cuando que el chico logró justamente ese acto creativo para resolver un problema con sus propios métodos, ¿verdad? Entonces, hay un temor a desprendernos de lo que conocemos, ¿verdad? Sí. Para incursionar en cuestiones que no sabemos cómo pueden resultar, pero que pueden ser tremendamente positivas. Quiero poner un ejemplo, no sé si Doris se habrá enterado de eso, José, seguro. En una manifestación cultural de una institución, se revolucionó todo, hicieron la presentación de un sketch que salió totalmente del modelo y lo hicieron con una actitud de protesta. Y eso no se había dado en décadas, en muchísimo tiempo, dentro de una institución con una además religiosa, digamos, con un modelo conservador, religiosa. Sí, con un modelo conservador, y como dice Dori, rompiendo el paradigma de jóvenes que estaban allí sometidos al silencio porque no se animaban, y lo hicieron, y creó una conmoción. Pero ahí también ya entra el resto de la sociedad, Dori, porque mira que hubo resistencia a raíz de eso. Dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué no se controla esto? ¿Se entiende? O sea, son procesos. No, claro. Sí. Ahora, explotó eso. Ahora, quiero volver al caso. Al caso de Fawaz Habal, que fue decano de ingeniería por muchos años, por 20 años en Harvard. Él y yo enseñamos juntos, y uno de los libros favoritos que nos une se llama La estructura de la revolución científica, de Thomas Kuhn. No sé si conocen ese libro. No. Es un bello libro, porque Kuhn es filósofo y físico, y dice, ¿qué es el avance científico? Es cuando los científicos dan cuenta, no se dan cuenta, sino dan cuenta a viva voz que el paradigma antiguo ya no sirve. Ya no sirve. Hay muchos
científicos ya maduros que no quieren desprenderse porque hicieron Claro. su carrera En base a eso. en base a ese paradigma. Y dice, solo los jóvenes que no tienen nada que perder, que todavía no tienen puestos, que no tienen nada que perder, Claro. dicen, no, probemos otra cosa. Si nosotros no incidimos, si no rompemos paradigmas, no hay avance. Y por eso José estaba diciendo que la creatividad a nivel municipal y a nivel Sí. del aula son necesarios para cualquier avance humano. Y se entiende porque, ¿qué es lo más cercano al ciudadano, José? El Del gobierno municipio. local. Así es. El gobierno local. Es lo que siempre dije, para estar pendiente, para protestar, para reclamar. El gobierno está al lado tuyo. No tenés que venir a la capital a reclamarle a la administración central, a esa estructura que uno no sabe ni quién es, ni dónde está, ni cómo se organiza. Pero vos sabés quién es el intendente, quién es el concejal, quiénes son los encargados de manejar las obras públicas y todo ese tipo de cosas. Que es para entender nomás. Por eso este tema se dirige a los municipios. Así es. Sí. Todo cambio tiene, para la redundancia, el lugar en algún lugar. Y ese lugar es un territorio. Y ese Sí. territorio, la unidad más pequeña, más cercana a la gente, lo maneja el gobierno local, ¿verdad? Totalmente el municipio. Bueno, me imagino lo que debe ser para funcionarios, digamos que están formados en una estructura burocrática. Y muy vertical. Participar de un seminario, de un diplomado como esto, porque te abre la cabeza, te hace pensar diferente y ves otras soluciones que quizás no estaban dentro de tu menú de soluciones burocráticas, ¿verdad? Me imagino que ese es el objetivo. Sí, y siguiendo un poco la pista que acabas de mostrar, cuando hicimos el mismo certificado o la variante adecuada para la ciudad de Mannheim en Alemania, eso lo hicimos hace un par de semanas, empezamos, como lo vamos a empezar aquí, con una actividad de teatro foro. En teatro foro uno monta la tragedia que vive. Tenemos varios elencos, el primer elenco toma el escenario y monta su tragedia, pero que los demás somos espectadores, no somos espectadores. Mira. Somos espectadores y miramos la tragedia para imaginar cómo cambiar algo. Una parte del diálogo, un gesto, algo, y los otros actores tienen que improvisar, los que se quedan en el escenario, ¿sí? Ajá. Y un comentario que no olvido, porque dio con el punto, era de un señor que se llama Christoph, recuerdo, en el momento de reflexión, después de la actividad, dijo, qué interesante, cuando uno está dentro de su propia tragedia, no ve manera de salir. Y desde fuera Sí. hay media docena. Montones de alternativas. Entonces, ese distanciamiento es parte de la obra artística. Cuando uno sabe que está viviendo dentro de un paradigma y no lo toma como la naturaleza, sino una posible, una posibilidad, un paradigma, lo ve y dice, eso yo lo puedo cambiar. Eso es el arte, distanciarte. Mira, Qué bueno. La experiencia. Sí, el arte es distanciarte, me encantó. pero, y eso José, de ser espectadores, me quedo No. con esa palabra. Pero lo que dijo José es una muestra. Salió de la función pública y vio Sí. cómo uno estando De otra adentro no manera, se da ¿no? cuenta de muchas cosas porque hay una suerte de blindaje que no te permite ir más allá. Y salís, y no es de no estar contra la función pública. Solamente yo lo veo como que decir, hay que hacerlo, porque de lo contrario vamos a seguir sometidos a ese esquema duro que no ve, no quiere incomodarse, como el ejemplo que puso Doris, ¿verdad? Bueno, pero esto todavía no ocuparon nada, por eso quieren romper esto, no saben lo que cuesta llegar hasta aquí, etcétera. Y no nos permite evolucionar, ¿verdad? Sí, José. Sí, dos cosas al respecto. No es solamente la función pública. Yo antes de la función pública estuve en el Banco Mundial, tampoco veía esto. Estuve estudiando un doctorado en economía, tampoco veía esto, ¿verdad? O sea, no es lo más común. Yo creo que esto es algo relativamente nuevo, este diálogo. Básicamente son dos tribus, los cientistas sociales no dialogamos con el arte participativo que los humanistas, tampoco no todos los humanistas seguramente, ¿verdad? Pero que los humanistas están generando, que están generando y no había diálogo, y cuando empezamos a hablar con Doris identificamos,
esto conectado a políticas públicas no hay, ¿verdad? O sea, no hay, y no es culpa del gobierno, sino que es culpa que no se ha posicionado lo suficiente todavía. Y un elemento que decía Fito, que se imagina los funcionarios públicos. Vos sabés que nosotros hemos descubierto hace 20 años en el instituto que la mejor forma de generar cambio es juntar un proceso de capacitación con aplicación inmediata, con una acción inmediata en el entorno. Cuando uno se va a una capacitación, cambia de switch y se va abierto a nuevas ideas, a explorar. Y si no tenés ese proceso de capacitación y le llevas en su día a día para una acción, vas a encontrar las puertas cerradas, ¿verdad? Pero en este proceso de capacitación y de acción, que es lo que perseguimos, y ya se formaron, esto ya empezó con un componente en línea, se formaron 4 equipos de distintos municipios. Hay 9 municipios que están participando del área metropolitana de Asunción, y tomaron el mejoramiento de los cauces hídricos, el mejoramiento de los parques, una red de centros cívicos culturales y la seguridad vial, ¿verdad? Entonces ya están viendo, analizando, reflexionando estas ideas para llevarlo a un proyecto aplicado en el área metropolitana de Asunción. Bueno, pues, ¿cómo esto está ya, digamos... Está en pleno desarrollo. Pero ya nadie puede ingresar, o sea, están los que van a participar ya están. Sí. Ya están, básicamente ya empezó el componente en línea, hubieron 4 sesiones, y ahora se hace el componente presencial. En esta semana, y después va a haber un seguimiento para ver cómo llevan a la práctica esta... Claro. Y ahí los ciudadanos seremos los que vamos a recibir de alguna manera el beneficio, digamos, de una gestión distinta. Dori, una ultimísima cosa que te quería preguntar. ¿Cómo encaramos la resistencia a la innovación al tratar de cambiar? Porque mira que hay sectores conservadores en la sociedad que no quieren saber nada. ¿Qué es lo que están planificando ustedes? ¿No formará parte de el contenido raro de la transformación educativa que están tratando de meternos cosas que nada que ver con lo que somos nosotros, etcétera? ¿Cómo hagamos eso? Mire, un modelo muy importante para nosotros es la gestión que hizo Antanas Mockus en Bogotá. No solamente que la gente no quería cambiar, imaginaron que el cambio era imposible. O sea, Bogotá era una ciudad peligrosa, caótica, corrupta, la peor ciudad en ese momento en las Américas. ¿Y qué ganó la confianza y la colaboración del pueblo? El placer de participar, el placer. Hemos descartado la importancia del placer en el cambio. Pero como José dijo hace tiempo en esta conversación, que los neurólogos nos han enseñado que sin emoción, y la emoción principal es placer, no se aprende nada, o no se queda el aprendizaje. Por eso también tu ejemplo de la rotunda como espacio para peatones es prometedor, porque si adoptan la rotunda, entonces empiezan a tener más confianza en las decisiones municipales. Entonces, ir por la buena, por la amable, por el placer de participar y no la obligación, es una lección que hemos aprendido de Antanas y que ojalá podamos desarrollar aquí también, porque insistir y obligar a la gente desarrolla resistencia y no rechazo. ¿Sí? Entonces, eso parece ser un consejo ligero, irresponsable. Este placer se asemeja a pecado. Pero el placer de leer algo bonito, de caminar como peatón, hay muchos placeres fantásticos. Y sustentables. Sí. Me recuerda a esa lectura estudiantil que teníamos de La Celestina, ¿era? Eso sí. Que resultó sí hasta ser... Por eso dije, pues ustedes se dieron cuenta de lo que es esa lectura, aburridísimo. No, pero le encontraron otra vuelta. ¿Y cuál era esa vuelta? Y algunos ni se animaron a comentarlo, eso por cierto. Dori, un placer tenerte. El mío. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cada vez que venís aprendemos un montón, de verdad.
Y en la próxima edición de este certificado vamos a ver a quién reclutamos. Sí. Eso va a estar fantástico. Gracias, Doris. Gracias, José. Gracias, José. Muy amable. Un gusto. Pausa, en un ratito seguimos.